Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es René Torres, apologista católico. Y esta tarde, bueno, les saludamos a todos ustedes, los cristianos católicos y no católicos. Estaremos presentando la verdadera iglesia de Cristo. Este tema muy controversial, ¿verdad? Hoy en día. Los invitamos a que se queden a ver este video. Va a ser muy interesante todo lo que vamos a presentar con nuestro hermano Joseph, que nos acompaña, Joseph Morales. ¿De qué país, hermano? Se me olvida. De Bolivia. No, de Guayaquil, Ecuador, hermanito. Guayaquil, Ecuador, perdón. Sí, mi nombre es René Torres y les presento aquí a mi hermano Joseph Morales. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano René. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí, ¿no? Mediante esta plataforma de Facebook, y también sé que se transmite por YouTube. Es una alegría poder compartir un tema más, ¿no? Sobre cuál es la iglesia que Cristo fundó. Un tema bastante importante para poder permanecer en la sana doctrina, ¿no? En la doctrina de Cristo. Quiero también en segundo lugar agradecer a mi hermano René Torres, apologista cristiano católico. Es una bendición para mí poder estar aquí y compartir este precioso tema. A la misma vez también saludar y pedir a Dios que bendiga a toda la audiencia, ¿no? Toda la audiencia del canal del hermano René Torres, tanto de Facebook como de YouTube. Suscríbanse a su canal, compartan este video, y a la misma vez también esperamos que este tema pues sea de mucha bendición, tanto para los hermanos católicos como para los hermanos no católicos. También aprovechando, les pido a los hermanitos si se pueden suscribir a mi canal. Mi canal pues es de YouTube, se llama Joseph Morales Espinola, y tengo algunos videos también de edificación y de conocimiento en esta fe cristiana católica. Bendiciones para todo, hermano. Adelante, hermano René. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, este video se está transmitiendo en mi página de Facebook, René Torres, apologista católico. También en mi nuevo canal en YouTube, que se llama La Verdad Católica. Ahí lo pueden buscar y suscribirse, ¿verdad?, a ese canal para que puedan mirar los temas que vamos a ir presentando. También quiero anunciar que estamos invitando a todos aquellos hermanos cristianos católicos que quieran aprender de la fe católica. Los estamos añadiendo a un chat donde estamos recolectando a todos los hermanos que quieran aprender, que les guste la apologética, y para poder adaptarlos a estos videos que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Sobre los temas de la iglesia. Si tú eres uno de ellos, pues me puedes mandar un mensaje y yo te añado, ¿verdad?, al canal, al chat, ¿verdad?, para que sepas de los temas que se van impartiendo. Algunos temas van a ser impartidos por sacerdotes. Todo va a ser por privado. No va a ser público, va a ser para preparar a los católicos para la defensa de la fe. Entonces, si tú eres un católico de ahí, me puedes mandar un mensaje y yo te puedo añadir ese chat. Tienen que ser católicos 100%, de lo contrario no pueden estar ahí. Entonces, hermano, sin más espera, vamos a hacer una oración pequeñita para que Dios nos ilumine para poder dar este tema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que puedas tú, Señor, iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, y poder decir las palabras que tú quieres dar a conocer a nuestros hermanos, para que podamos dar este tema como tú te lo mereces, Señor. Gracias a que tú nos das la oportunidad de ser siervos tuyos. Te damos la gloria y la honra para ti, sea por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos para el Padre Carlos Mojica, que por ahí está. Bueno, adelante, hermano. Vamos a empezar con el tema, la verdadera iglesia. Tienes 20 minutos, bueno, 20, 30 minutos, depende de cómo te sientas. Ya, hermano, muchísimas gracias, hermano, muy amable. Una vez más, pues agradecer, hermano René, a su plataforma, ¿no?, de Facebook y también de YouTube, que vamos a compartir este precioso tema. Bien, queridos hermanos, esta noche aquí en Guayaquil, ¿no?, son las 8 de la noche, es especial, porque vamos a demostrar, queridos hermanos católicos y no católicos, del por qué nosotros decimos, creemos, afirmamos y estamos seguros de que la única iglesia fundada por Cristo es la Santa Iglesia Católica. Y esa iglesia es verdadera. Primero, los protestantes
dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Todos sabemos, queridos hermanos, por la historia, que Constantino no fundó la Iglesia Católica, sino que le dio libertad de culto en el año 313 con el Edicto de Milán. Esto está sustentado en el libro de Historia del Cristianismo de Justo L. González y en el libro Historia de la Iglesia Primitiva de Harry R. Boer, quienes ambos son protestantes e historiadores que afirman que Constantino no fundó la Iglesia Católica, y continuar afirmando ella sin pruebas es una total falsedad. Libro Historia de la Iglesia Primitiva por Harry R. Boer. Seguramente nuestros hermanos cristianos católicos y no católicos se preguntarán quién es Harry R. Boer. Una pequeña biografía de este autor tan importante. Harry R. Boer trabajó como misionero para la Iglesia Cristiana Reformada en Nigeria entre el año 1913 y 1999. Fue editor y fundador de la Revista Reformada y director de la Universidad Teológica de Nigeria del norte de Bukuru desde 1957 a 1951. Quiere decir que es una persona importante dentro del ámbito cristiano y dentro también de lo que se refiere la bibliografía cristiana histórica como tal y protestante. Vamos ahora entrando al libro de él. Harry R. Boer, con su libro titulado Historia de la Iglesia Primitiva, en la página 72 del capítulo 8, lleva por título Diocleciano y Constantino. Nos habla de manera clara en el subtítulo de Fin de las Persecuciones que Constantino, hermanitos, que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, ayudó a la iglesia y al clero con donaciones de fondos del imperio, buscando la paz de la iglesia, y antes de su muerte se bautizó. Este erudito, en su libro Historia de la Iglesia Primitiva, Harry R. Boer, en ningún momento dice que Constantino fundó la Iglesia Católica. Simplemente lo que está diciendo fue que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Primera prueba contundente, clara, que estamos dando, en la cual desechamos todas aquellas calumnias o mitos que tienen nuestros hermanos protestantes respecto a este tema, ¿no? Y por su anticatolicismo, muchos de ellos, pues dicen cualquier cosa que no pueden probar. El otro libro es Historia del Cristianismo por Justo L. González, hermanitos. ¿Quién es Justo L. González? Rápidamente, una pequeña biografía. Justo L. González, hermanos, es historiador, teólogo y escritor. Ha contribuido al desarrollo de la teología protestante de América Latina. Estudió en el Seminario Unido de Cuba, recibió su masterado en Yale y luego recibió también su PhD. Ha sido la persona más joven en obtener doctorado en la teología histórica, fíjense, en dicha institución. Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico durante varios años. Quiere decir que esta es una persona académicamente muy respetable y a la misma vez ha sido teólogo y escritor. ¿Qué nos dice Justo L. González, hermanos católicos y no católicos, en su libro Historia del Cristianismo, en su tomo 1, en la página 177? Nos dice lo siguiente. Vamos a ver si este erudito, persona importante dentro del ámbito evangélico, esta persona que ha durado muchos años estudiando, a ver, dice que Constantino fundó la Iglesia Católica. Vamos a ver, página 177, libro Historia del Cristianismo, en su tomo 1, Justo L. González. Nos dice lo siguiente, hermanos. Eusebio de Cesarea menciona que en el año 311 la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, después Constantino venció a Magencio y Licinio, y Constantino, escuche bien, hermano católico y no católico, y Constantino, reunidos en Milán, decretaron la tolerancia religiosa. No está diciendo este erudito en su libro que saca que Constantino fundó la Iglesia Católica. Está diciendo que en el edicto de Milán decretaron la tolerancia religiosa. Entonces se cae todas aquellas cosas que nuestros hermanos separados dicen de manera muy apresurada, sin pruebas, de que Constantino fundó la Iglesia Católica. Constantino no fundó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y poco a poco lo vamos a ir demostrando, no con palabras, hermano, sino con pruebas claras, contundentes, precisas, demostrables, probables. De esa forma es como los cristianos católicos vamos y estamos demostrando las cosas, hermanito. Bien, esta iglesia que Cristo funda tiene características, hermanos.
La primera característica es que esta iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Cristo, es una. Y nos dice de esta forma la Escritura y todo esto teológico que nosotros hemos visto para poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos. ¿Por qué es una? San Pedro, después de haber declarado que Cristo es el Hijo del Dios vivo, recibe del propio Cristo esta respuesta. Yo te digo, dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mi secta. Dice mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti, le dice Jesús mirando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en el cielo quedará desatado en la tierra, y todo lo que desatara sobre la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo del 17 al 19. En esta parte nuestro Señor dice, queridos hermanos, mi iglesia, dice mi iglesia en singular, no en plural, dice mi iglesia, no dice mi secta. No dice que a partir de la reforma protestante es como la iglesia renace y surge. No, dice Jesucristo, mi iglesia. Aunque la iglesia está en el mundo entero, queridos hermanos, es una. Jamás nuestro Señor Jesucristo habla de varias iglesias, sino solamente de una. Al contrario, nos advierte que no dejarnos engañar y extraviar por los supuestos profetas. Otra característica es que esta iglesia, queridos hermanos, no solamente es una, sino también que es visible, porque hay muchos hermanos separados que dicen, no, pero la iglesia es invisible. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque usted y yo, querido hermano católico y no católico, nos debemos a la obediencia de la santa palabra de Dios y al magisterio que el mismo Cristo ha instituido en las Sagradas Escrituras. La iglesia es una y visible. Jesús, queridos hermanos, en la oración que hace al Padre por sus discípulos, nos habla, nos evidencia de esa unidad palpable y que necesariamente tiene que ser visible ante el mundo. Tú lo tienes que ver. Y a la misma vez también tiene que ser importante ella misma. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que puedan ver, puedan creer, porque esa es la voluntad divina. ¿En dónde encontramos esa iglesia visible? En la oración que Jesús hace al Padre por sus discípulos. Fácilmente la encontramos, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Nos dice de esta forma, para que todos sean uno. Para que, dice Jesús, para que todos sean uno. No dice para que cada quien crea y funde una iglesia después de 1520, ¿no? No dice que después va a haber una reforma y cada quien se le ocurre algo, saca una doctrina y a partir de eso la iglesia de Cristo. No, dice Jesús, para que todos sean uno. Y dice Cristo, como tú, mirando al Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos, o sea, que la iglesia, que los apóstoles sean perfectamente uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea, puede estar seguro que tú me has enviado. Por eso, queridos hermanos, es que esta iglesia tiene que ser necesariamente visible. Esta unidad tiene que ser visible, tiene que ser palpable. Tú lo tienes que ver y esa unidad únicamente se da en la Santa Iglesia Católica. Otra cosa, hermanos, San Pablo también enfatiza mucho sobre esta unidad en el Espíritu, querida por Cristo. Y es así que para perseverar, hermanos, en esta unidad implica estar necesariamente dentro de un solo cuerpo. Y al cuerpo del cual se refiere San Pablo, ese cuerpo es la iglesia. Como nos dice en Efesios capítulo 4, versículo de 3 al 4, nos dice así, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿De qué manera? Aquí está la unidad, un solo cuerpo y un solo espíritu, como es una la esperanza en la que habéis sido llamados. La Biblia prueba de que Jesucristo quiere que haya en su iglesia esa unidad en su cuerpo místico que él mismo instituyó bajo el cuidado, el pastorado de Pedro. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 también nos evidencia esto, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, queridos hermanos, está
más que claro que la iglesia de Jesucristo necesariamente tiene que ser una y tiene que ser visible, probado por las sagradas escrituras. También nosotros los cristianos católicos decimos que la iglesia de Jesucristo, esta iglesia de él, es santa. ¿Por qué es santa? Y vamos a ir explicando por qué es santa. La santidad de la iglesia, queridos hermanos católicos, especialmente los no católicos, porque ellos se confunden sobre esto. Porque ellos creen que nosotros al decir que la iglesia es santa, ellos malentienden o interpretan mal de que decimos de que en la iglesia católica nadie comete pecado. Y no es por eso que la iglesia católica es santa, sino porque la escritura y es voluntad divina, que está sustentado en la palabra de Dios. Vamos a explicar esto. La santidad de la iglesia no está, queridos hermanos, en función de la buena o mala conducta de quienes son los encargados de dirigir la iglesia. Es más, si leemos y profundizamos la Biblia, la santa palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de que Jesús elige a quién, a santos, no, elige a pecadores para que puedan ser sus discípulos y para que esos discípulos, con todos sus errores, con todos sus defectos, puedan cumplir con la gran misión que Jesús tenía para ellos. Es por ello que la iglesia desde siempre, al conocer poco a poco los designios divinos, le atribuye que la iglesia de Jesús tiene que ser santa, porque esta es la verdadera razón. Y es por eso que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. La verdadera razón del por qué decimos que la iglesia es santa es porque su fundador es santo. Y ese fundador es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Dónde le encuentro eso yo que Jesús fundó en mi iglesia? Nuevamente, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo, dice Cristo, yo a mi vez te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia en singular, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la otra razón, el otro sustento bíblico del por qué nosotros decimos que la iglesia de Jesucristo tiene que ser santa? Porque San Pablo así nos dice, hermano. También hace énfasis en su carta dirigida a los Efesios, de que Cristo quiso tener una iglesia resplandeciente, sin mancha, sin arruga, y quiso que su iglesia sea santa e inmaculada. De repente, un hermano separado dirá, ¿y eso dónde está en la Biblia? Aquí está, hermano. Aquí les voy a dar el fundamento bíblico, porque la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo está dejada en el depósito de la fe a la Santa Iglesia Católica. Ahí va el sustento bíblico. Efesios capítulo 5, versículo 27. Y dice la palabra de Dios, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, aquí está, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Y ahí viene otra cosa más, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Ahí va, querido hermanito protestante, sino que sea esta iglesia santa e inmaculada. Por eso los cristianos católicos nos gozamos en esa alegría del Señor y decimos que esta iglesia que él ha instituido es santa por él, fue santo, y porque él quiso que esta iglesia sea santa e inmaculada, sin mancha ni arruga, como nos dice Efesios capítulo 5, versículo de 25 al 27. Ahí está el sustento bíblico. Ahí están las pruebas, hermano. No solamente hablar y hablar. Estamos dando sustento bíblico del por qué esta iglesia hasta ahora tiene dos características, una y santa. Ahora vamos a la tercera característica y una de las características de repente para muchos hermanos poco comprensible o no lo encuentran en la Biblia, pero nosotros vamos a dar razones del por qué creemos que esta iglesia tiene la tercera característica, que es católica. Hermanito católico y no católico, usted tiene que estar claro que la iglesia de Jesucristo es católica. El término católico viene del griego católicos, del latín catholicus, que significa universal. Eso es, la iglesia es universal. Esta palabra, queridos hermanos, hace su primera aparición en la literatura cristiana con San Ignacio de Antioquía por el año 110, en donde en una de sus cartas a los Esmirnas nos dice lo siguiente, una frase hermosa, allí donde está Cristo. Fíjese usted bien, hermano, escuche bien usted lo que dice San Ignacio de Antioquía en el año 110 en su carta a los Esmirnas. Allí donde está Cristo, fíjese, allí donde está Cristo, está la iglesia que bautista, testiga de Jehová,
adventista, mormona, pentecostal, calvinista. No, allí en donde está Cristo está la iglesia católica, a la que tú y a la que yo, hermano católico, pertenecemos. ¿Qué quiere decir esto? Que la universalidad, hermanito católico y no católico, de la iglesia, ¿proviene de quién? ¿Del Papa, como nos calumnian? No, proviene del mandato de Jesús a sus apóstoles. Id por todo el mundo, vayan por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación, como nos dice Marcos 16:15. Y también, ya sé discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Entonces, por estos dos textos podemos ver la universalidad de la iglesia. Vayan por todo el mundo, término griego, todo, katholon o católicos. De esa manera es como se sustenta que esta iglesia necesariamente, hermano católico y no católico, tiene que ser católica. ¿Qué más podemos decir? La iglesia, hermano, recibió el Espíritu Santo y la promesa de ser asistida hasta el fin del mundo, como nos dice en Hechos 1:8, Mateo 28:20. Ella sola es la iglesia del Dios viviente. Esa iglesia a la que tú como católico y yo pertenecemos, esa es la iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad. La plenitud de la verdad está en la iglesia de Cristo. El depósito de fe dejada por Cristo a los apóstoles está necesariamente en la única Santa Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué más podemos decir, hermano? Ahora vamos a dar otro sustento. Ya hablamos de la parte bíblica, hemos utilizado a un padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. Ahora vamos a ver qué nos dice el catecismo sobre qué es iglesia católica. El catecismo de la iglesia católica en el numeral 830 y 831, hermano, define que la iglesia es católica. ¿Por qué? Porque la palabra católica, hermanos, significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica, hermano, en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Y nuevamente el catecismo toma esa frase preciosa de San Ignacio de Antioquía y dice así: allí donde está Cristo, Jesús, está la iglesia católica, no bautista, católica, a la cual yo orgullosamente pertenezco. Mi hermano René Torres también pertenece y muchos hermanos más también pertenecen. Solo los protestantes no quieren pertenecer a esta santa iglesia católica. ¿Qué más dice el catecismo? En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, como nos dice en Efesios 1:22 al 23, a lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido: confesión de recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental es católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. El numeral 831, ¿qué nos dice sobre la iglesia católica, queridos hermanos? Es católica porque ha sido enviado por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Vayan pues por todo el mundo. Marcos 16:15, Mateo 28:20. Ahí está la evidencia bíblica. Todos los hombres están invitados, dice el catecismo, al pueblo de Dios. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, a través de los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Qué maravilloso que esta iglesia sea universal, es un don de Dios, nos dice el catecismo. Gracias a este carácter, queridos hermanos, la iglesia católica tiene siempre y eficazmente reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Entonces ya demostramos que la iglesia es una santa y católica hasta este momento. Otra característica más de la iglesia verdadera de Cristo, hermanos, es que es apostólica.
Vamos a ver en dónde dice en la Biblia que la iglesia es apostólica. La iglesia que fundó Cristo es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. En el Evangelio de San Mateo 16:18 nos dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso está claro, lo encontramos en el Evangelio. La iglesia es apostólica porque desde sus inicios, queridos hermanos, desde sus inicios ha permanecido fiel a la enseñanza de los apóstoles. ¿En dónde está eso en la Biblia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Nos dice la palabra de Dios, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la misma vez también a las oraciones. La iglesia, hermanos, es apostólica porque permanece, escuche bien, permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el cimiento, o sea, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. La iglesia, queridos hermanos, también es apostólica porque guarda, transmite mediante el Espíritu Santo el depósito de la fe, confiada por Cristo a sus apóstoles y sucesores, como lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Nos dice la santa palabra de Dios, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad que Cristo Jesús conserva el depósito mediante el Espíritu Santo que habita en vosotros. Este depósito de fe fue dejada a la iglesia, a los apóstoles que Jesús mismo instituyó. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También podemos decir, queridos hermanos, que desde el primer siglo hasta el siglo XXI actual, siempre la iglesia católica tuvo sacerdotes, obispo y papa. Ella sola tiene esa sucesión apostólica legítima, no hay otra. San Pablo escribe a sus discípulos al obispo de Tito, te he dejado en Creta, isla griega, para que arregles las cosas que faltan y para que constituyas presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Tito 1:5. Los presbíteros son los sacerdotes. El mismo San Pablo dice a los fieles de la ciudad de Corinto, os alabo, porque observáis las tradiciones conforme los he transmitido. Primera de Corintios 11:2. Eso es, queridos hermanos, lo que podemos decir en esta primera parte de mi intervención, que estamos demostrando, hermanitos, aquí con pruebas, con fuentes, no con palabras mías, sino con libros, con algún padre de la iglesia y fundamento bíblico del por qué decimos que la iglesia católica es fundada por Cristo y es la verdadera iglesia, y a la misma vez por qué también decimos que hasta el momento estamos viendo que tiene cuatro características importantes. La iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. Después de la intervención del hermano René, continuaré yo para seguir explicando sobre ese tema que realmente para mí es demasiado importante y demasiado hermoso, porque estamos demostrando que la única iglesia fundada por Cristo hace 2000 años es la iglesia cristiana católica. Adelante, hermano René. Sí, gracias, hermano. No sé si me escuchan ahí perfecto. Gracias, bueno, gracias por la intervención, muy buena, excelente exposición. Bueno, yo ya simplemente añadiré unas cosas extras sobre el tema. Yo creo que está bien claro que existe una iglesia, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo funda, edifica en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Lo dice por allá la carta de Efesios capítulo 2 versículo 14, que a nosotros no nos pertenecían esas alianzas, ¿verdad? Solamente en el pueblo judío. Estas promesas del antiguo pacto eran solamente para los judíos, pero hoy hemos sido partícipes de esta salvación que Cristo nos trae, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema, sabemos que muchos evangélicos, muchos protestantes de otras denominaciones, iglesias de la Reforma, ¿verdad? En esto estamos hablando de los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, y de ahí vienen todas las otras iglesias evangélicas, ¿verdad? Que niegan esta verdad
de que Cristo edifica una iglesia, que Cristo funda una iglesia, y andan pues por ahí en las redes diciendo que Cristo no fundó ninguna iglesia. Muchos se han atrevido, aunque la misma palabra de Dios lo dice contundentemente, de que existe una iglesia. El texto más irrefutable, pues ya sabemos que es el pasaje del Mateo 16-18, como usted lo señalaba, dice ahí que San Pedro tiene esta revelación del Padre, dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? En este momento Jesús estaba viendo que el Padre había revelado a Pedro esta revelación y había sido elegido como el nuevo vicario de Cristo, dado que Jesucristo no todo el tiempo decía Jesucristo, no todo el tiempo me tendrán a mí, ¿verdad? No todo el tiempo me tendrán a mí. Entonces dice el pasaje que le dijo, y Pedro, bienaventurado eres tú. ¿Qué significa esto? Es bienaventurado porque esto no te lo ha revelado nadie, ningún humano, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, que sabemos que a Pedro, en la misión que le tenía Cristo, le dice en Juan 1:42, ¿verdad? Desde ahora te llamarás Kefas, que significa en arameo piedra, ¿verdad? Le cambia el nombre de Simón a Pedro, ¿verdad? Entonces ya vemos el cambio de nombre para la misión que le encomendó Dios, y ya en Mateo 16-18 le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, ¿verdad? Que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchos evangélicos tratan de querer torcer este texto diciendo que la piedra sobre la que se refería era el mismo Cristo, pero ahí no dice sobre mí edificaré mi iglesia, sino sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por una razón, el mismo Cristo le está diciendo directamente, tú eres Pedro, tú, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, en ese momento Cristo le está dando la autoridad máxima, la jerarquía del reino de Dios. Vemos por allá en el pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30, dice, vosotros sois los que han perseverado conmigo en las pruebas. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vemos el versículo 29, es muy contundente, que dice, yo a mi parte dispongo el reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí. ¿Qué quiere decir esto? En este momento Cristo le está dando la autoridad máxima, le está dando la autoridad total a los apóstoles para gobernar, para guiar, para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, que 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 29, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesucristo dispone este reino para los apóstoles, ¿verdad? Les da la jerarquía para que ellos gobiernen la iglesia, instituyan, den a conocer los misterios de Dios, ¿verdad? Por allá en la carta de Corintios, usted va a encontrar cómo dice San Pablo, la carta de los Corintios, primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice, vean en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Y el primero al que instituye nuestro Señor Jesucristo, pues es a Pedro, ¿no? Por eso vemos por allá en la carta de Lucas, capítulo 22, si no me equivoco, ¿verdad? Esto te lo estoy parafraseando porque mi computadora no la tengo así, así de la mano. En el capítulo 22 le dice Jesús a Pedro, capítulo 22, versículo 28, dice usted, el versículo 31, recordemos que apenas les acababa de decir, por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Entonces, dice el versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudiros a ustedes, plural, les está diciendo a todos.
Segundo, dice, para sacudirlos como al trigo. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, es especialmente por él. Aquí viene el primado de Pedro, ¿verdad? Aquí ya está hablando en singular. Dice, para que tu fe no se venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces la iglesia mira en esto el que mismo Jesucristo, no en este pasaje está no solo en este momento se refería solamente a Pedro. Yo he rogado por ti, para que tú fortalezcas a tus hermanos. Entonces, vemos que el mismo Jesús va hablándole a Pedro singularmente. Ya en el capítulo 20 de Juan, en el capítulo 21, vemos cómo Jesucristo sabía que iba a partir de este mundo y empieza y le dice a Simón Pedro, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 15, dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos que en este pasaje Jesucristo está poniendo al pastor que lo va a reemplazar mientras su ausencia de este mundo. Entonces Jesucristo instituye, ¿y por qué estamos aclarando esto? Por lo que dice Mateo 16:18, a ti sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como usted decía, no el montón de iglesias que hoy se miran en las redes, que se miran que están predicando, yo soy la iglesia de Cristo, todos dicen ser la iglesia de Cristo, pero tienen diferentes doctrinas. La verdadera iglesia de Cristo siempre vivió en unidad, como lo dice por allá la carta de los Hechos, en el capítulo 2, ahorita se lo cito, hermano. Entonces, vemos la unidad de la iglesia, también lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? En Juan 17:20 dice que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Entonces, veamos la unidad de la iglesia en los primeros días después de Jesucristo, de haber ascendido a los cielos. En el capítulo 2, versículo 42, dice que eran ácidos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna del pan, a la fracción del pan y a las oraciones. Dice, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaron por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades, repartían después el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con sencillez de corazón. Es decir, la primera comunidad estaba reunida. Había mucha unión, hermano, compartían todas sus necesidades, todos sus bienes y los compartían con la iglesia. Ahora vemos en las iglesias evangélicas, cada quien tiene su propia congregación, su propio nombre, su propio pastor y dicen, no, yo soy la iglesia de Cristo. Les da vergüenza incluso decir cuál es el nombre de su congregación. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una historia, no tienen una veracidad, ni tradicionalmente ni bíblicamente, cosa que la iglesia católica sí presenta. Esa es la diferencia de nosotros, que nosotros podemos presentar tanto históricamente, bíblicamente, tradicionalmente y bíblicamente. Eso es lo que ellos no pueden presentar. Solamente el evangélico, el protestante va a venir a negar todo lo que la iglesia católica presenta, porque ellos saben que no tienen fundamento bíblico. Entonces, ese es el problema del protestantismo. La verdadera iglesia, bueno, tiene varias características que nosotros podemos mirar, de que la iglesia era una iglesia unida, ¿verdad? Y que es una iglesia de orden, no una iglesia de desorden donde cada quien puede predicar lo que le dé la gana, como lo hacen en las iglesias evangélicas, ¿no? En las iglesias protestantes. Vemos en el capítulo 3, el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar.
en el mismo lugar. Fíjese nada más, hermano. La comunidad cristiana de los primeros siglos estaba en el mismo lugar. ¿Y qué profesaban? Bueno, ahorita lo vamos a mirar. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Vemos, ¿verdad? Aquí el nacimiento de la iglesia cristiana católica, donde la comunidad de estos primeros cristianos estaban unidos, como dice Hechos capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Del versículo, vamos a leerlo desde el 13, dice, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes, Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos, no desapartados, no cada quien en su congregación, no cada quien predicando lo que le da la gana, hermano. Esa es la diferencia de la iglesia católica, que la misma liturgia se da en todo el mundo, es universal, no hay un desorden. La misma lectura que se lee todos los domingos, todos los días de cada misa, se da en China, se da en Europa, se da en África, se da en Sudamérica, se da en Norteamérica, se da en el centro del país de latinoamericano, se da en todo el mundo la misma palabra de Dios, no cualquier palabra. Y fíjense nada más cómo estaba reunida la iglesia. Todos ellos, esta es una característica de la iglesia, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, y hace una excepción aquí de que había unas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿Quién es la iglesia que profesa, que habla de la bienaventurada Virgen María? Que no celebramos fiestas por celebrarlas, celebramos acontecimientos, no celebramos fechas como dicen los evangélicos, como estamos celebrando hoy el 12 de diciembre, que es una fecha que la iglesia ha puesto para que nosotros celebremos, le demos una veneración especial a María por ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos eso, hermano. Entonces, yo quiero, para seguir con el tema de la iglesia verdadera, vemos, ¿verdad?, cómo sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y esto lo dice Colosenses 1:18, pero Jesucristo, siendo el fundamento de la iglesia, 1 Corintios 3:14 por ahí, 3:18, no recuerdo, dice que Él puso los fundamentos, él puso las bases, los cimientos, ¿verdad? Los cimientos, lo que dice por allá en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Lo vamos a leer, hermano, para que ustedes se vayan dando cuenta sobre quién es la única iglesia que habla de apóstoles, quién es la única iglesia que tiene la catolicidad, quién es la única iglesia que habla de apostolicidad, la iglesia católica. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo instituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Dice el versículo 20, dice así, así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. ¿Existe una casa de Dios? Claro que sí. ¿Existe la iglesia? Claro que sí. También lo dice la carta de Pedro, ¿verdad? Dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, que será del impío y del pecador, dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice que es la base, el fundamento de la verdad, la casa del Dios vivo. Primera de Corintios 3:15. O sea, hay suficiente fundamento para decir, Cristo fundó una iglesia, edifica una iglesia. Entonces, vemos acá en el capítulo de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios, hermano. Entonces,
vemos que el fundamento de la Iglesia Católica es que nosotros estamos cimentados sobre el fundamento que Cristo puso sobre los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Y esos apóstoles, Pedro es la primera roca, la roca visible de la iglesia, por la cual nosotros nos vamos a ir edificando, ¿verdad? Por eso le da esta autoridad también a los apóstoles. Lógicamente muchos evangélicos dicen, no, pero la autoridad se la dio a todos, porque allá en Mateo 18 dice que si dice, yo les digo todo lo que aten en la tierra, Mateo 18 dice, yo les digo todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que se aten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Veamos, hermano, que a veces ellos tergiversan todos los pasajes para solamente negar la verdad de la Iglesia Católica, pero vemos que aquí solamente le estaba hablando a los apóstoles, no le estaba hablando a todo mundo. Lógicamente, estos pasajes los podemos tomar nosotros, pero no tenemos la misma autoridad que se le dio a los apóstoles. A los apóstoles instituyó, como dice Marcos capítulo 3, versículo 13, que llamó a los que él quiso, ¿verdad? Y los llamó para enviarlos y les llamó apóstoles, allá en el capítulo 10 de Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y les dio poder para expulsar demonios, les dio poder para sanar enfermos, ¿verdad? Y los mandó a predicar. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, después de resucitado, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Marcos 16, Lucas capítulo 24, versículo 44, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, vayan y bueno, se los leo para que no lo parafraseé. Dice que la iglesia es católica. ¿Por qué es católica? Porque es universal, está sobre todo el mundo, está en todo el mundo. Eso se puede distinguir la iglesia verdadera de las otras iglesias que son locales, no existen en todo el mundo, como la iglesia católica está sobre todo el mundo. En el versículo 48, Lucas 24, 48, dice, ahora yo voy a enviar, pero lo voy a leer desde el 47, dice, luego de proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan, ustedes son testigos de todo esto. Fíjese nada más, hermano. Los testigos oculares fueron los apóstoles. Y Jesús los está enviando a hacer discípulos a todas las naciones. También en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice el Señor Jesucristo, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los extremos de la tierra, hermano. Sé que me estoy extendiendo, lógicamente, pero porque para que vayamos ya acabando con el tema, lógicamente hay 3 grados que distinguen a la iglesia verdadera de las iglesias evangélicas o protestantes de la Reforma que no tienen estos ministerios, y los vamos a mencionar. La iglesia verdadera tiene 3 ministerios que gobiernan la iglesia, y estos vienen siendo los obispos, los presbíteros y los diáconos. ¿En dónde encuentras tú eso? Obispos. Hechos capítulo 20, versículo 29, dice San Pablo, cuiden de la iglesia en el que el Espíritu Santo los puso como obispos, es decir, supervisores. Esos son los verdaderos pastores de Efesios 4:11. Ese versículo de Efesios 4:11 no le pertenece a los pastores evangélicos. Ellos se lo han tomado, se lo han robado, igual como se han robado la palabra evangélico, porque realmente la palabra evangélico es para la iglesia católica, debido a que nosotros proclamamos el evangelio, los 4 evangelios de Cristo, de la vida de Cristo, de todo su caminar en este mundo, ¿verdad? De todo su testimonio. La iglesia lo proclama diariamente, el evangelio de Cristo, y es el mismo en todo el mundo. Presbíteros, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 29,
Vemos las exigencias para ser un obispo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ahora vamos con los presbíteros. De hecho podemos dar muchas más citas, pero presbíteros, los presbíteros están en Hechos, fueron instituidos en los primeros días de la iglesia. Iban instituyendo en cada iglesia, en cada formación, porque apenas se iba formando el cristianismo. Entonces Bernabé junto con Pablo iban fundando estas diferentes comunidades que escribe San Pablo estando en la cárcel, escribe a Tito: te dejé en Creta para que pusieras presbíteros en cada iglesia, ¿verdad? Lo dice Tito capítulo 1 versículo 5. Hechos capítulo 14, 23 dice que lo dice así, 14, 23, dice: a su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar al reino de Dios. En cada iglesia le hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Todo eso lo hacía por manos de Bernabé y de San Pablo, que eran los que estaban la predicación hacia los paganos, ¿verdad? A la afuera de Jerusalén. Entonces vemos que hay mucho fundamento sobre la jerarquía de la iglesia, cosa que las iglesias evangélicas no tienen estos 3 grados de autoridad en la iglesia. Lógicamente nosotros hablamos de lo especial que es Pedro por la elección de nuestro Padre Celestial, que le dice: esto no te lo regalaron mi Padre, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una elección especial que nuestro Padre Celestial le hace a Pedro, y Cristo lo nombra roca, piedra visible de la iglesia, con la cual nosotros nos vamos edificando, y el cual él es el vicario de Cristo en la tierra. Yo podría explicar aquí una hora más sobre este tema, hermano, pero dice: todos ellos son representantes de Cristo en la tierra después del Papa. San Pablo lo aclara en la primera carta de los Corintios, es que somos representados. Primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: somos como representantes, somos como embajadores. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, como ministros de una nueva alianza. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, como sacerdotes. Romanos capítulo 16 versículo 15, sacerdotes que del evangelio, para proclamar las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? Lo dice también allá con la institución de los diáconos, donde se instituye Esteban en el capítulo 6 de Hechos, versículo 3 al 6, donde varios fueron instituidos, ¿verdad? Que les dice los apóstoles: hermanos, no es probable que nosotros nos dediquemos a los servicios de la mesa, así es que elijan hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Y fue la institución de Esteban y entre otros hermanos que podríamos leer en este capítulo. También como apóstoles, bueno, ya saben, Mateo capítulo 10 versículo 1, ellos son los que cuidan de la iglesia. Lo dice Marcos capítulo 13 versículo 34. Lo podemos leer, hermano. Yo sé que me está alargando. Dice: estén preparados, le dice Cristo, y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades, wow, hermoso, ¿eh? A sus sirvientes. Cada cual recibe su tarea. Y al portero, le exige que esté vigilante. ¿Quién será el portero? ¿Será que Jesús se está hablando a sí mismo, que él es el portero? Eso es lo que quiero ver. Y al portero le exige que esté vigilante. Dice: lo mismo ustedes, estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Es decir, cada uno en la iglesia tiene una misión, y eso es lo que nosotros estamos hablando sobre Pedro, hermano. No sé si ya me alargué un poquito, podría hablar sobre mucho. Voy a tener que alargarme, hermano, para mencionar una de las cosas más importantes, ¿verdad? Según lo que usted estaba diciendo de Constantino, ahora muchos evangélicos, pastores, no quiero mencionar nombres para no darles fama, pero hay por ahí unos que son muy conocidos en las redes, que andan engañando a muchos católicos o incluso a evangélicos, diciendo que antes, que la iglesia fue fundada por Constantino el Grande, ¿verdad?
Constantino fue un emperador de Roma, por acá en los años 300, no sé, 300, del 350 por ahí, no recuerdo exactamente, no tengo la información ahorita, sí la tengo, pero necesito buscarla. Entonces, dicen que no existía la Iglesia Católica antes del tercer siglo, que fue fundada por Constantino, y de ahí viene el paganismo de la Iglesia Católica, entre comillas, porque realmente eso no existe. Confunden a a la Roma imperial con la nueva sede la nueva sede del Vaticano, que está en Roma. Sabemos que Roma está ahí porque ahí murieron los cristianos que eran católicos, empezando lógicamente por Pedro y Pablo, que Pedro fue ya, como ya sabemos, que fue crucificado boca abajo, dijo, porque yo no soy digno del Señor para que me crucifiquen igual. Entonces, él fue crucificado boca abajo, y también a San Pablo lo decapitaron. Entonces, y entre muchos otros cristianos que fueron arrojados al circo, a los leones de aquellos tiempos, ¿verdad? El Imperio Romano perseguía a la iglesia cristiana. Cuando llega Constantino, él se convierte y él le da libertad de culto, como usted decía, libertad de expresión. Empieza la iglesia a expandirse, empieza a dar culto, empieza libremente, porque ellos estaban escondidos, lógicamente. Entonces, es mentira lo que dicen los evangélicos. Tengo que hacer énfasis en esto, hermano. Mire, vamos a leer la Iglesia Católica a través de todos estos siglos, tiene alrededor de 266 papas, más o menos. Vamos a leer primero, les voy a dar cómo esos 36 papas existían antes de que Constantino existiera. Entonces, ¿cómo pueden decir los evangélicos que la Iglesia Católica no existía y que ellos eran, aunque no lo pueden fundamentar ni bíblicamente ni históricamente de ninguna manera? Vamos a fundamentar que los papas, había 36 papas antes de que llegara Constantino. Por nombrar algunos, el sucesor de Pedro fue Lino. Primero fue San Pedro, ¿verdad? Como autoridad máxima de la iglesia, ¿verdad? En el primer siglo no se le llamaba papa, sino padre, solamente un padre espiritual, como dice San Pablo, ¿verdad? Muchos padres no tienen muchos, ¿verdad? He sido yo quien les he transmitido, él lo decía en cuestión espiritual, ¿verdad? Entonces, al principio no se le llamaba papa, pero eran los obispos los que llevaban a cargo la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos eran la máxima autoridad, empezando por ellos, pero ellos iban instituyendo a discípulos en las primeras, como San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Sabemos que San Ignacio de Antioquía fue uno de los obispos de los primeros siglos, que eso es innegable, y hay muchas cartas apostólicas escritos de él, ¿verdad? No recuerdo cuántas cartas escribió, hermano, no sé, no me acuerdo de cuántas cartas escribió, pero aquí también tengo esa información. 7 cartas ignacianas, hermano. Exacto, hermano. Entonces, vemos a San Pedro, también acá dice San Pedro en el año 67, que es por ahí el año que él, bueno, ya desde los primeros días, pero el año 67, luego del año 67 fue instituido como sucesor Lino, luego en el 67 al 79, fíjense las fechas, tenemos las fechas, todo, San Anacleto en el 79, del 79 al 90, San Clemente del 90 al 99, San Evaristo del 99 al 107, San Alejandro del 107 al 115, San Sixto, San Telésforo, San Higinio, San Pío I, que fue uno de los que por ahí el padre Carlos Mojica citó en uno de sus debates, que fue irrefutable, ¿verdad? Con un pastor, donde él le pedía que si la iglesia verdadera tenía obispos o tenía más bien papas, hubiera una encíclica escrita en los primeros 3 siglos. El padre le citó a San Pío I del año 140 al 155, que dijo, yo me convierto al catolicismo si me sacas una encíclica. Bueno, se la leyó el padre Carlos Mojica, lógicamente, pero esto solamente por mencionar algunos, hermano. Mire,
pero si usted se va en la lista completa, lógicamente no la puedo poner aquí directamente, pero si usted se va en toda la lista, si yo mencionara los 36 papas, y si menciono hasta el 382, viene cayendo lo que la Iglesia Católica dice que reunió el canon del Nuevo Testamento, que es San Dámaso. Ustedes ya conocen la historia de la Iglesia, donde San Dámaso en el año 382 reúne junto con San Jerónimo las cartas del Nuevo Testamento para establecer el nuevo canon. Entonces, esto es irrefutable. Lógicamente, existió, vamos a decirlo así, alrededor de 36 papas antes de que existiera Constantino. Entonces, yo podría aquí citar todos los padres de la Iglesia para que veamos que al final llega hasta San Dámaso, el cual es el que reunió las cartas apostólicas, las cartas de San Pablo, los evangelios, y declaró esto es palabra de Dios. Lógicamente aquí estamos solamente aclarando la cuestión que dicen los evangélicos que Constantino fundó la Iglesia Católica. Ahora, quiero leer por último, hermano, para darle paso a usted. Dice el catálogo de los papas, dice: la más antigua de las listas de los obispos romanos llegadas hasta nosotros se encuentra en Irineo, una carta de Irineo. Dice así, Irineo: después que los santos apóstoles Pedro, Pablo hubieron fundado y constituido la iglesia, pasaron a Lino el oficio del episcopado. Esta es una carta apostólica y es una carta de nuestro magisterio, hermano. Así es que no estoy leyendo cualquier cosa. Dice oficio del episcopado. Este es aquel Lino que menciona Pablo en su epístola a Timoteo. Sabemos que Pablo menciona a Lino en la carta de Timoteo. No sé si el versículo lo tiene por ahí. Dice: le sucedió a Anacleto y tras este recibió el oficio episcopal. En tercer lugar, después de los apóstoles, Clemente, quien aún había conocido personalmente a los apóstoles, a este Clemente le siguió Evaristo, y a Evaristo a Alejandro. Luego el sexto después de los apóstoles fue elegido Sixto, después de este Telésforo, quien prestó un espléndido testimonio, fue mártir. Siguió luego Higinio, luego Pío, que es el que estamos mencionando. Tras de este, Aniceto. Después de Aniceto fue sucedido por Sófero. Ocupa hoy la dignidad de obispo en duodécimo lugar después de los apóstoles, Eleuterio. Dice: esta lista abarca un espacio de unos 100 años, lo cual no es demasiado para la fiel transmisión de una simple sucesión de hombres. Parece además que Irineo no fue el primero en establecer la lista. Los incisos, el tercero, el sexto, hacen pensar en los recursos neumotécnicos de una transmisión oral, y sabemos por otra parte que Egésimo, antes aún que Ireneo, había redactado un catálogo de los obispos romanos que no han llegado hasta nosotros. Nadie duda de la exactitud de la relación de Irineo. El catálogo reaparece sucesivamente en los escritores cristianos a partir del siglo III, con las correspondientes adiciones. Al pasar uno a otro se cometen errores, omisiones, transposiciones y corrupciones de nombres, faltas de todo muy fáciles de corregir. Lo que estamos viendo, hermano, es que vemos cómo desde un principio aquí ya están contando cómo se fue sucediendo uno con otro, cuál fue el sucesor de cada uno de ellos, y aquí podría yo seguir leyendo mucho, pero vemos lo último. Dice: Lino y Anacleto no son para nosotros más que nombres, porque lógicamente cada papa se pone su propio nombre por alguna razón. Dice: de Clemente poseemos la larga misiva a la comunidad de Corinto. Los clérigos de Corinto habían expulsado a su obispo Fortunato, que probablemente había sido un designado por el propio apóstol San Pablo. Fortunato se dirigió al obispo de Roma y Clemente envió a los presbíteros romanos para reponer a Fortunato y restablecer el orden en Corinto. Los tres siguientes siglos, Evaristo, Alejandro, Sixto I, vuelven a ser simples nombres para nosotros. De Telésforo sabemos solo por Irineo que sufrió el martirio. Es el primer martirio de un papa
del que tenemos noticia. Debió de ocurrir bajo el poder de Adriano en el año 117 al 138. Diginio, dice, Pío I y Aniceto sabemos que bajo sus pontificados, ocurrieron en Roma polémicas con herejes agnósticos. Aniceto fue aquel papa a quien vino a ver el obispo de Esmirna, el anciano discípulo de los apóstoles Policarpo, para tratar con él sobre la celebración de la fiesta de Pascua. Era el caso de los ritos observados por las comunidades de Asia Menor, discrepaban de los usuales en las demás iglesias. Hermano, yo me la podría pasar aquí hablando sobre todas las cosas que pasaron en los primeros siglos con todos estos padres de la iglesia que proclamaban, y todo esto, lógicamente, todos ellos creían en lo que es la institución de la Eucaristía, como tenemos el caso de San Ignacio de Antioquía. Hermano, ninguna otra iglesia tiene toda esta información, y aquí no la podremos pasar horas porque hay demasiada información sobre este tema. Así es que adelante, hermano, con su exposición, y disculpe por el tiempo. Adelante. No se preocupe, hermano, excelente, he estado atento, yo escuchando, ¿no? Y realmente, pues, maravilloso, ¿no? Yo veo también en usted, hermano, esa pasión, ese amor, esa fidelidad que usted tiene a la Santa Iglesia Católica, ¿no? Y toda la documentación que usted ha presentado es valiosísima, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque no estamos hablando aquí palabras, solamente palabras como lo hacen nuestros hermanos no católicos, ¿no? Que ya ellos dicen lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Lo primero que han escuchado, pero no pueden dar sustento ni fundamentar de por qué ellos dicen tal o cual cosa, ¿no? Pero excelente, hermano René, lo felicito, realmente, pues, una información que nos ayuda a comprender más sobre el por qué decimos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, es la Iglesia de Cristo. Y que quiero yo profundizar un poco más en este tema, ya usted lo tocó, pero quiero añadir algo más en algunas cosas que me parecen que son importantes. La Iglesia de Cristo, queridos hermanos católicos o no católicos, la Iglesia de Cristo tiene un jefe o una cabeza visible. Este jefe, esta cabeza visible, es Pedro. Todos sabemos, ya se ha hecho mención en reiteradas ocasiones en este programa, el texto en el cual Cristo funda su iglesia, dejando a Pedro encargado. Mateo 16, 18 y 19. Pero hay algo importante que los hermanos protestantes no entienden, porque ellos asumen de que cuando dice la Biblia, y sobre esta piedra, se está refiriendo a él, o sea, a Jesús. Ellos dicen, y sobre esta piedra, o sea, ellos creen que con el dedo está señalando a él, y es una mala interpretación, por una razón fundamental. Si leemos, si no me equivoco, el versículo 16 de Mateo 16, nos vamos a dar cuenta de algo que va a desencadenar, y vamos a ir entendiendo el contexto real. Dice Pedro, voy a parafrasear porque no tengo el texto, y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y de ahí para adelante ya viene, y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, Pedro reconoce en él al Cristo, al Cristo. Y esto es importante, y esto es demasiado importante, porque Cristo no significa roca ni piedra, como los protestantes están acostumbrados, ¿no? A incluir las cosas así, ¿no? A meterlo, como dicen, a fuerza, ¿no? Que tiene que entrar porque mi idea es contradecir a la Iglesia Católica, ¿no? Nada con lo católico para ellos es bíblico, pero nosotros decimos que Cristo funda su iglesia y la edifica bajo el cuidado ¿de quién? De Pedro. A ver, vamos a ir comprendiendo un poquito más esto, ¿no? Jesús le dice a Pedro, Mateo 16, 18, 19, y tú eres Pedro, o sea, en arameo, Cefas o Kefas, que significa que piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro o roca, edificaré mi iglesia. Lo importante, como lo dijo el hermano René, ya, y quiero más o menos acotar aquí algo también, es que no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón, como lo dice en Juan 1, 40 al 42. Cuando Jesús lo ve, lo llama y le dice, Jesús le dijo a Simón, tú te llamarás Cefas. A partir de ese momento, le cambia el nombre de Simón a Pedro, es decir, o Cefas o Kefas, que significa piedra. Cabe mencionar, queridos hermanos católicos y no católicos, que cuando en la Biblia se ve que a alguien se le cambia el nombre, tiene un significado profundo. Tiene un significado profundo. No es que a Jesús se le ocurrió
¿no? No es que Jesús pues se le dio la gana en ese momento o alguien le dijo, oye, él es Simón, pero cámbialo a Pedro. No, si no tiene un significado profundo, hay que profundizar para comprender las palabras de Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos. Abraham se llamó Abraham, lo cambió por Abraham, que quiere decir que, ¿cuál fue la misión? Padre de muchedumbres de pueblos, como usted lo puede encontrar en Génesis 17, del 3 al 6. Sarai también, que era la esposa de Abraham, por Sara, que quiere decir que princesa fecunda y madre de reyes. ¿En dónde encontramos eso en la Escritura, Antiguo Testamento? Génesis 17, 16. Jacob por Israel, que quiere decir el que luchó con Dios y los hombres y venció. Génesis capítulo 32, versículo 20. Entonces podemos evidenciar con textos bíblicos de que ese cambio de nombre de Simón a Pedro no es algo que se le ocurrió así de la nada a Cristo, sino que él ya había pensado cuando lo eligió, que él iba a ser esa piedra, esa roca en la cual Cristo iba a edificar su iglesia. Queridos hermanos, el evangelio es importante, es rico y tenemos que conocerlo. Y en esta pequeña exposición que estamos dando, tanto mi hermano René Torres y mi persona, estamos demostrando que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y que tiene un jefe visible que es Pedro. ¿Cómo sé que Pedro es el jefe visible? Cuando lo elige dentro de sus 12 apóstoles, queridos hermanos. ¿Qué pasaje para más precioso? Mateo capítulo 10, versículo 2. Anótelo, hermano católico, no católico, y profundice. Mateo capítulo 2, versículo 2. Y dice así en ese versículo, y reto a cualquier hermano protestante, evangélico, si no dice de esta forma. Dice Mateo 10, 2. Primero Simón. Dice la Biblia, primero Simón. Primero, querido hermano católico y no católico, en griego, la palabra primero en griego es protos. Es protos. ¿Qué significa protos, hermano católico y no católico? Significa que ese Simón, o sea, ese Pedro, es el primero. Y otra cosa más, es el jefe, es el principal. Nos quiere indicar de esta manera la poderosa palabra de Dios que ese Simón, el Pedro, es el principal, es el jefe y es el líder de los 12. Por eso es que Cristo no se equivoca cuando dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, Cefas, edificaré mi iglesia. Ahí está el sustento bíblico de Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 19. Ahí está el sustento bíblico. Y alabado sea Dios, porque tenemos en la iglesia de Jesucristo, tenemos un jefe, un pastor, como lo dice también en San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. 3 preguntas que le hace Cristo a Simón. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Y así, en 2 reiteradas ocasiones, también le dice, y la última es algo más especial todavía. Le dice Jesús, le pregunta por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Cristo? El Rey de Reyes, Dios que edifica su iglesia, que funda su iglesia en Pedro, le dice a él mismo, a Simón, a Pedro, apacienta mis ovejas. Y a partir de ese momento, Jesucristo mismo le da la autoridad y la potestad de ser el jefe y el pastor de la iglesia que él mismo instituyó. Decía al inicio, porque es importante entender Mateo capítulo 16, versículo 16, y no únicamente 18 y 19. ¿Por qué? Porque Simón, o Pedro, ¿no? Le dice cuando hace la pregunta a Cristo, versículos anteriores, ¿quién dice la gente que soy yo? Antes de que Pedro responda, o del momento, perdón, que Pedro responda, le dice, tú eres el Cristo. No le dice Pedro, no le dice, tú eres la roca. No le dice, tú eres la piedra. Porque como decía, los protestantes quieren poner cosas en la Biblia que la Biblia no quiere decir en su contexto. Y yo afirmé que Jesús no significa, o Cristo no significa piedra ni roca, sino que Jesús significa Dios salva o Salvador. Y para esto lo voy a probar con la palabra de Dios, porque no importa lo que yo pueda creer, lo que yo pueda entender, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Será que Jesús significa Dios salvo, Salvador? Claro que sí. Jesús y su significado es Salvador. ¿En dónde lo encuentra? Escuche bien, hermanito, y anote. San Juan 1:21, dice la palabra de Dios. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. A ver,
vamos a ver qué significa Jesús. Por él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso decimos que Jesús significa el Salvador, como también lo evidencia en San Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que o sea, refiriéndose a Jesús, es el Salvador de el mundo. Entonces, cuando los protestantes utilizan, no, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, señalándose a él, no tienen ningún tipo de criterio en ese momento, porque la piedra en ese momento es Pedro, no es Jesús. Y además tampoco lo llama Jesús en ese momento, lo llama el Cristo. Pero vamos a ir demostrando qué significa también Cristo. La enciclopedia católica también nos lo dice, hermanitos. Estamos dando sustento, no nuestras palabras, sustento. La enciclopedia católica explica que la palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yeshua, que significa Dios es salvación. La enciclopedia católica prueba y demuestra que Jesús significa Dios es salvación. El Catecismo de la Santa Iglesia Católica, en su numeral 430, también nos dice, solamente esta partecita para continuar. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. Entonces, estamos probando con textos bíblicos, con enciclopedia católica y con catecismo, que Jesús significa Dios salva, no piedra, no roca, como nos quieren hacer entender los protestantes y quieren meter ahí a fuerza eso, sus imaginaciones de ellos, descontextualizando cualquier cosa, diciendo lo primero que se le viene en la mente, ¿no? Porque ellos actúan de esa forma, ¿no? Y yo particularmente, yo los conozco como piensan, como creen, las cosas que ellos dicen, ¿no? Ahora también decía, Mateo 16, Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa el Cristo, hermanito? ¿Significa la roca? No, Cristo significa que es el Mesías, el ungido o enviado. San Mateo 16 al 17. Pedro, ahí está lo que les decía, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, es el Mesías. No le dice, Pedro, tú eres la roca, tú eres la piedra, hermano católico y no católico. No descontextualice el texto. No se está diciendo Jesús, y yo soy la piedra en la cual edificaré mi iglesia. Jesús no puede ser quien funda y en quien se edifica. Eso es totalmente... que eso no se puede, no tiene razón de ser. Solamente un protestante lo puede manipular de esa forma, ¿no? Entonces, Cristo, Mesías, ungido y enviado. También tenemos otro texto, hermanitos. San Mateo 2, del 3 al 4. Herodes y los sacerdotes quieren saber dónde nacerá quién. El Cristo, el Mesías, el enviado. Y San Juan 4, 25 al 26, la mujer le dice que cuando venga el Mesías, o sea, cuando venga el Mesías llamado el Cristo, y Jesús le responde que él es. Así que, querido hermano evangélico protestante, si usted quiere meter en ese texto Mateo 16, 18, en la cual Jesús edifica su iglesia, ¿no? En Pedro, bajo el cuidado del pastorado de Pedro, usted quiere hacer creer a los católicos que Jesús es esa piedra, no tiene cómo usted probar que en ese momento, pues Jesús era la piedra. La piedra en ese momento, según el texto que hemos leído y que estamos sustentando, es Pedro, y ese Pedro es la cabeza de esta verdadera y única iglesia. Hay algo también que hay que sustentar también aquí, queridos hermanos. Cristo es la piedra angular. Los protestantes no entienden qué es la piedra angular. Y de repente también muchos hermanos católicos no comprenden lo que es la piedra angular. Vamos a explicar qué es la piedra angular, porque ellos creen que los protestantes piensan que piedra angular es lo mismo que decir piedra de cimiento. No, hay que explicar. Efesios 2:20 nos dice la Biblia, edificados sobre el cimiento, mire, escuche bien, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. ¿Qué voy a emplear para poder explicar esto? Porque aquí estamos dando sustento, pruebas. Aquí no es de hablar mucho, que el que más habla, el que más grita, no. Aquí estamos dando sustento, fuentes que usted lo puede leer tranquilamente, puede buscar. Diccionario enciclopédico de Biblia y Teología. Aquí nos habla qué es la piedra angular. Y usted va a escuchar y usted va a poder comprender. Piedra angular es la piedra que se hace esquina en un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. ¿Es la del cimiento? ¿Es la que está abajo o la primera piedra? No, es la que sostiene, ¿qué? Un edificio. Eso es la piedra angular.
Pero los protestantes, ¿qué hacen? Lo ponen abajo. No, dice Pedro, no puede ser porque la piedra angular, porque la única piedra es nuestro Señor Jesucristo. No entienden lo que es la piedra angular. Ahí está lo que es piedra angular. No es la piedra de cimiento, en la cual nos dice la Biblia. ¿Qué más es piedra angular? Piedra fundamental, piedra principal. ¿Qué nos dice? Es una piedra fuerte. Ojo, Cristo, la piedra angular, es una piedra fuerte para los edificios públicos y muros de la ciudad. Otra definición. Y fíjese bien, hermanito, por eso es importante profundizar en el tema, no solamente hablar. Piedra angular es otra piedra importante que está en donde dice el diccionario, en la cabeza del ángulo, como nos dice en Salmo 118:21. Esta expresión, al parecer, hacía referencia a la piedra más alta y por lo tanto la que coronaba una estructura. La piedra angular no es solamente la que junta y sostiene las dos paredes, sino que está en la piedra alta, está arriba. Pero la Biblia dice que eso es Cristo. Nosotros decimos que en quien se edifica la iglesia son los apóstoles, siendo Pedro. Creo que alguien en una razón tan simple puede comprender que sustento, fundamento es la piedra base. Y piedra angular va a entender que es la que está arriba, la última piedra o la piedra más alta. Es la que está sujetando a todo ese edificio que es la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir para concluir esta parte, hermano, de la piedra angular? La piedra angular es la cabeza del ángulo. La primera que está después del cimiento. La primera que está después del cimiento. Piedra final del templo. Ojo, está en la parte de arriba. Los protestantes creen que la piedra angular es lo que está abajo. No, ellos no, porque no entienden, comprenden y mezclan todo como se le ven en gana, ¿no? Pero aquí estamos probando que no. La piedra angular es la última piedra que completa el edificio y que se pone en la parte superior, en la parte más alta. Y un dato más, en la literatura judía, la piedra angular significa una piedra clave, que toda la estructura está unida, la que une a todo. Eso es. Por eso decimos que esta piedra angular que es Cristo une a toda la santa iglesia en la cual fue construida, sustentado, como nos dice Efesios 2:20, bajo el cimiento de los apóstoles. Está más que claro esta explicación, queridos hermanos. Algo así rápidamente de lo que ya explicó el hermano René. La iglesia de Cristo es mariana, porque tenemos a la Virgen María dentro de la iglesia, y fue por voluntad divina de Cristo que nos la dejó como madre, entregó a la iglesia. ¿En qué momento? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el evangelista Juan 19 al 25 al 27, desde aquel momento el discípulo lo acogió en su casa. Los únicos y verdaderos cristianos que somos la iglesia de Cristo y que hemos acogido siempre a esta mujer, que no es cualquier mujer, que es la madre de Dios en nuestra casa, somos los cristianos católicos. Por eso nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos ellos, ¿quiénes? La iglesia primitiva, la iglesia católica, perseveraban ¿en qué? En la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí lo importante es que dice de algunas mujeres, pero cuando menciona María, la madre de Jesús, quiere decir que esa mujer para la iglesia primitiva y para el escritor sagrado era importante, por eso es que la nombra, por eso es que decimos que esta iglesia no solamente es una santa católica apostólica, tiene a Pedro como jefe, sino que también es mariana, porque María está dentro de la iglesia católica primitiva y estamos dando pruebas, textos bíblicos. A la misma vez también decimos que la iglesia de Cristo está llena del Espíritu Santo, como lo vemos en el día de Pentecostés, ¿no? En donde dice así de manera breve algunos versículos. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, dentro de la iglesia primitiva estaba también algunas mujeres y la Virgen María. Ahí estaba. Quedaron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige, el Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo ha estado siempre, desde siempre y para siempre, dirigiendo, animando, ¿cuál? La iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Y también otra característica importante, que la iglesia de Cristo es, escucha hermano, católico y no católico, la iglesia de Cristo es eucarística. ¿Por qué?
por voluntad de Cristo. Y podemos ver muchos textos en la Biblia. Mateo 26, del 26 al 29, Marcos 14, del 22 al 24, Lucas 22, del 19 al 20. Y dice la palabra de Dios, en todas coincide de la misma forma. Tomó luego pan y dadas las gracias, término griego, Eucaristía. La iglesia de Cristo ha celebrado desde siempre la Eucaristía y Cristo lo instituyó en la última cena, dadas las gracias. Dice la Biblia, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. La Eucaristía es una de las características de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es eucarística y como también lo vemos, podemos dar un fundamento también de la Enciclopedia Británica, queridos hermanos católicos y no católicos. En la página 687 nos dice, en su versión en inglés, narra de manera perfecta que en la Eucaristía había un altar, especies de pan y vino, y se vivía o se daba lo que es el culto en la iglesia primitiva. Entonces, queridos hermanos, estamos probando que la iglesia es una, católica, apostólica, tiene un jefe que es Pedro, tiene también a la Santísima Virgen María en medio de ella. Esta iglesia también está animada y dirigida por el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Es entender esto como cristianos católicos y es bastante, uno se goza en el amor del Señor de poder demostrar y probar que la iglesia de Jesucristo es la santa y única iglesia católica. Es lo que en esta parte yo puedo mencionar, queridos hermanos, y antes de poder pues culminar esta parte para darle ya, porque como dice el hermano René, nos hemos alargado, pero vale la pena. De verdad que nos hemos alargado, pero vale la pena, ¿no? Y para finalizar esto, porque realmente hay mucha patrística, hay muchos documentos que yo también tengo, y para terminar esta parte, queridos hermanos, voy a hacer mi pequeña conclusión. La verdadera iglesia de Cristo necesariamente es una, santa, católica, apostólica, mariana, eucarística, tiene a Pedro como jefe, es una iglesia jerárquica y está llena del Espíritu Santo. Además, debe tener 2000 años, debe ser la misma autoridad mediante la legítima sucesión apostólica que lo mencionó el hermano René Torres en lo que leyó de San Ireneo de León, en la lista, el catálogo de la sucesión apostólica de los obispos de Roma. Y la misma enseñanza también debe de tener desde Cristo hasta hoy. Ahora bien, aparte de la Iglesia Católica, ninguna, podemos afirmar, ninguna es ninguna de las 36,000 iglesias protestantes o congregaciones protestantes cumple con esta condición. Así que, queridos hermanos, hemos podido probar en esta noche maravillosa que la verdadera iglesia de Cristo es la Santa Iglesia Católica. Adelante, hermano René, para que pueda ir finalizando ya este programa. Por mi parte, eso es todo lo que tengo que decir. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, querido hermano Joseph. Muy buena exposición. Bueno, sí, para ir terminando mi exposición también. Bueno, sabemos que hoy en día, como decía al principio, hay muchas iglesias que se dicen ser la iglesia de Cristo, pero como la iglesia católica es la única que tiene históricamente, tradicionalmente, ¿verdad? Fundamento bíblico, ¿verdad? Suficiente para mostrar que nosotros venimos desde la iglesia, desde los primeros días de la iglesia que el mismo Cristo instituye a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y estos enviados, lo que dice Mateo 10 en adelante, el capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice que los envió. Entonces, en la verdadera iglesia hay orden, o sea, se tienen que nombrar. Vemos la elección de Matías allá en el capítulo de Hechos, en el capítulo 1, ustedes pueden ver la elección. O sea que aquí, en esta iglesia, nadie se puede autonombrar pastor, o vamos a decir que a mí me habló Dios, tuve una revelación, como muchos hoy en día se escucha por ahí, ¿verdad? Queriendo engañar a la gente. Y es que hoy, hermano, como dice la palabra de Dios, el dinero es la perdición de los hombres. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy ve en la iglesia un negocio. Entonces, cada quien quiere tener su iglesia.
claramente que cualquiera puede fundar su propia iglesia, pero no es la de Cristo, porque la de Cristo se fundó hace 2000 años, cosa que muchos pastores evangélicos incluso no les gusta ni decir el nombre de su denominación. ¿Por qué? Muchas iglesias evangélicas han tenido ese miedo de salir al aire, ¿eh? Y muchos que ya lo han hecho se han descubierto cómo realmente se contradicen en todo lo que dicen, ¿verdad? Vemos cómo ahora muchas iglesias evangélicas, por decir, calumnian a la iglesia católica diciendo que los católicos somos idólatras, cosa que eso no enseña la iglesia, no lo enseña, no nos enseñan eso sobre que nosotros debemos adorar a otros dioses, no, sino solamente a nuestro Dios y único verdadero Jesucristo, ¿verdad? Solamente a Dios le darás culto, ¿verdad? Solamente adorarás a él, ¿verdad? Lo que le respondió allá en Mateo 4 en adelante al diablo cuando lo fue tentado por Satanás. Vemos, ¿verdad?, cómo el mismo Cristo le responde solamente adorar a él. Entonces hay muchas contradicciones y doctrinas que predican los evangélicos de otras iglesias que realmente entre ellos mismos están divididos, no saben lo que es lo que tienen una base bíblica de lo que realmente presentan. Entonces muchos hoy se dicen nombrar iglesias de Cristo agarrando pasajes de la Biblia, que por decir que la iglesia de Dios, que los nazarenos, que los testigos de Jehová, porque nosotros somos testigos. Entonces ahora cualquiera se puede agarrar un versículo y decir, bueno, ahora le voy a poner que somos la iglesia de los últimos días, que la iglesia, el rebautismo, bueno, aunque no existe, el anabautismo, el calvinismo, el reformado, o sea, ¿dónde los apóstoles eran reformados? ¿Dónde los apóstoles predicaban salvo, siempre salvo? ¿Dónde los apóstoles predicaban que eran unicitarios, como muchos evangélicos andan por ahí? No, que no existe un Dios que nunca mandó bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque la palabra de Dios lo dice, literalmente en Mateo 28:19, literalmente no creen en la palabra Trinidad. Muchos de ellos, que hablando de los unicitarios, ¿verdad?, que no creen en que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, ¿verdad?, que realmente ya incluso empiezan a bautizar de una manera diferente, como calumnia en la Iglesia Católica, que lo hace por aspersión, ¿verdad?, y no por inmersión, como eran los principios de la Iglesia cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Lógicamente la Iglesia lo hizo por aspersión por aquel pasaje que existe en la Didache, que dice que si no tienes agua caliente, agua fría, es decir, si no hay un lugar donde se pueda bautizar por inmersión, derrama 3 veces en la cabeza al catecúmeno, al convertido. Y entonces vemos que ahora las mismas iglesias evangélicas, estoy hablando de las doctrinas que enseñan, dicen, no, la Iglesia Católica bautiza de esta manera, y resulta que ellos ahora bautizan hasta en tinas de hule, de plástico, en tambos, hermano, y decían que la Iglesia Católica no es la verdadera, que porque bautiza por aspersión, es diciendo, derramando 3 veces sobre el catecúmeno la agua, ¿verdad? Bueno, esto sería parte de lo del bautismo, pero lo que estoy refiriendo es de que hay muchas acusaciones en contra de la Iglesia Católica que son falsas, como por decir esto, lo del bautismo, que si existe un Dios trino, que existe la Trinidad, ellos predican otra doctrina, como dice San Pablo, es que no hay otro evangelio. En la carta de los Gálatas no hay otro evangelio, sino que hay unos que quieren y tergiversan el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y realmente hoy eso es lo que estamos viendo hoy en día en muchos lugares, que mucha gente dice ser la iglesia de Cristo, pero realmente el mismo San Pablo le dice acá, dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Cuántas iglesias evangélicas existen hoy y aparecen cada día por un nuevo pastor que dice que tuvo una revelación, que tuvo un sueño, que para reformar la iglesia, y se le pone cualquier nombre agarrado de la Biblia y dice ser la iglesia de Cristo? Pero sabemos, hermano, que hoy en día muchos católicos están siendo engañados porque no estudiamos la palabra de Dios, no estudiamos. Entonces
somos católicos fríos, somos católicos por tradición, lógicamente, y no conocemos nuestra fe, y por lo cual mucha gente se está yendo de la iglesia por esta causa, cuando deberíamos de estudiar la palabra de Dios. Mucha gente está siendo engañada, dice, pero no hay otro evangelio, solamente que hay personas que tergiversan, el evangelio de Cristo, es decir, lo tuercen y siembran confusión entre ustedes. Es decir, hoy en día cualquiera puede ser confundido con la palabra de Dios, por eso hay una iglesia que es falible para la interpretación de la palabra de Dios. Por eso la carta de Pedro allá dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Sépanlo bien, dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 20, sépanlo bien que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Y esto se está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, no solamente al Antiguo, digo al Nuevo, sino al Antiguo también. Ahora, muchos hoy dicen ser la Iglesia de Cristo, pero lógicamente no dan fundamento bíblico como nosotros lo estamos presentando. Sobre la primacía de Pedro hay mucho que explicar sobre este tema, hermano. Yo tengo infinidades de cartas aquí que yo me la podía pasar hablando desde el principio a fin, y yo sé que me llevaría 5, 6, 7, 8 o 20 horas, yo no sé, hablando sobre este tema. Ya usted lo aclaró. En realidad hay infinidades de pasajes donde Pedro fue el primero en todo. Podemos dar los significados, qué significa Pedro, dónde vivía, quién eran sus padres, cuándo fue llamado, el significado de cada una de las cosas. Pero quiero hacer énfasis en lo que dicen algunos padres de la iglesia sobre la iglesia verdadera. Por decir, vamos a citar San Ignacio de Antioquía a los tralianos alrededor del año 110. Dice así: ciertamente, cuando os sometéis al obispo, es decir, en la iglesia verdadera existen los obispos, porque en las iglesias evangélicas no existen. Eso es mentira. Muchos están alimentando ya que existen. Eso es mentira. Solamente hay un pastor que está a cargo de esa congregación, porque ellos administran, mira, el dinerito, y no puede darle el encargo a otro. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de la economía ahí, ¿verdad? Esa es la intención de los pastores evangélicos. Perdónenme, pero esa es la verdad. Y tal vez haya un pastor que sí haga lo correcto. Yo no estoy diciendo generalizando, pero realmente hay muchos pastores que engañan hoy a la gente por cuestión del dinero. Entonces dice San Ignacio de Antioquía a los tralianos, dice: ciertamente cuando os sometéis al obispo como os sometéis a Jesucristo, entonces resulta claro que estás viviendo no al modo puramente humano, sino como lo quiere Jesucristo, quien murió por nosotros para que por medio de la fe en su muerte podáis escapar a la muerte. Es necesario, por lo tanto, y eso es lo que ya hacéis, que no hagáis nada sin el obispo y que seáis sumisos también al presbítero, como si fuera a los apóstoles de Jesús. Es decir, está hablando de una sesión apostólica en la cual ellos recibieron de los apóstoles esta transmisión, ¿verdad? Y ellos ordenadamente han seguido las enseñanzas de los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, hermano. Entonces, hoy en día, cualquier pastor dice ser pastor y iglesia de Cristo, pero eso no, digo yo, ¿quién los envió a ellos? ¿Quién los envió? Porque nadie los ha autonombrado. Ellos se autonombraron solos. En el capítulo 10 de Romanos, que es una cita que ellos agarran mucho, solamente textos cortados, recortados para enseñar doctrinas a medias, sin el contexto. Por decir acá en el texto, el versículo, capítulo 10 de Romanos, versículo 14, dice: pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Pregunta, dice: ¿cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien los proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Es decir, en la primera iglesia de Cristo eran enviados, había una sucesión apostólica, no era de que yo me autonombro, yo hoy voy a fundar mi iglesia, voy a hacer lo que yo quiera, voy a ponerle el nombre que yo quiera para engañar a la gente, porque esto es lo que hacen los evangélicos hoy en día. Vemos la elección de Matías, que iba a mencionar hace rato y se me fue,
por irme para otro lado, vemos la elección de Matías en el capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Ya para terminarlo, dice que Pedro, lógicamente Pedro, Pedro se levantó, tomó la palabra en medio de los discípulos, dice que había allí en el versículo 15, había allí como 120 personas y le dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Vemos la traición de Judas y el reemplazo de Judas, porque se habían quedado solamente 11 apóstoles, y vemos cómo no es porque hoy se me ocurrió a mí autonombrarme pastor y hacerme una iglesia más, hermano, porque ¿quién te envió a ti? ¿Quién te envió? Acabamos de leer, si no han sido enviados, ¿quién? O sea, la iglesia es la que envía a los apóstoles, la iglesia es la que envió, Jesucristo envió a sus apóstoles, y sus apóstoles iban dejando en cada iglesia sucesores. Por eso San Pablo, al término de su tarea, le dice por allá en Hechos 29, voy a ahorita leerlo después de esto, Hechos 1, para terminar la elección de Matías, lo voy a leer desde el versículo 23, dice, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11, a los apóstoles. Vemos que hay un orden de elección, hermano, no simplemente que tú te proclames pastor. O sea, yo no puedo decirme pastor a apóstol solamente porque yo quiero. Puedo decirme apóstol en manera de que yo también puedo proclamar la palabra de Dios, lo que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos proclamadores de las maravillas de Dios, pero no simplemente, no es para ministrar, no es como ministros, sino simplemente como pueblo santo de Dios. Entonces, vemos la elección de Matías, que fue por elección de los apóstoles. Así sucesivamente, la palabra de Dios enseña que las decisiones se daban a través de los apóstoles, como es el primer concilio en la carta de los Hechos de los primeros cristianos, en el capítulo 16, versículo 4, que dice, a su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas ¿de quién? De los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, y exhortaban a que las observaran, es decir, todo lo que ates en la tierra, todo lo que desates en la tierra, lo que le dijo a Pedro, Jesús se lo dice a Pedro, todo lo que ates en singular, se lo dice a él, en especial en ese versículo 19, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado, es decir, todo lo que tú decidas será respetado en el cielo. Todo lo que ustedes aten, Mateo 18, todo lo que ustedes se pongan de acuerdo, se respetará en los cielos. Y es por eso que nosotros tenemos una orden en nuestra iglesia de cómo se ha transmitido este evangelio, ¿verdad? El mismo San Pablo en la carta de los Corintios decía que en el capítulo 15, dice, ustedes han recibido este evangelio y han permanecido en él. El versículo dice, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié, ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Lo que usted decía ha sido a través de una tradición apostólica oralmente en los principios de la iglesia. Lógicamente, la iglesia iba creciendo, no se podía todavía tener un canon del Nuevo Testamento. La iglesia católica fue la que reunió esas cartas por el Papa San Dámaso I. Entonces, vemos esta imposición que no se la puede dar cualquiera. La iglesia verdadera tiene una autoridad en la cual nombra a todos los elegidos y los pone en lo que es en la Santa Sede que es el Vaticano, que es la Santa Sede del Vaticano, que es el lugar donde se gobierna la iglesia por medio del Papa y todos los obispos a través que están dispersos por la tierra, ¿verdad? Ellos se reúnen cuando se va a elegir un papa y hacen lo mismo que hicieron con la elección de Matías. Por eso es importante ese pasaje, hermano. Entonces, vemos que el cónclave es el que selecciona el magisterio oficial
es el que selecciona al papa, al vicario, al siguiente papa en cada elección. Vemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, el mismo San Pablo a Timoteo le escribe, dice, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te podrías hacer cómplice de sus pecados. Consérvate sin mancha, porque hay pecados cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. También en la misma carta, pero en la segunda carta, de la misma carta de Timoteo, también dice en el capítulo 1, versículo 6, dice, por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos. Es decir, en la iglesia verdadera se nombran los pastores, los sucesores, los presbíteros, los diáconos por la imposición de los obispos. El obispo es el que tiene la autoridad por medio del papa, ¿verdad? Los envía a que sean supervisores de cada comunidad. Por eso San Pablo, haciendo lo que dice en la carta 20-29, hermano, que les dijo, sabiendo que él se iba a despedir de este mundo, Hechos 20-19 dice, he servido al Señor con toda humildad, dice San Pablo, entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Y ya en el versículo 25 dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, supervisores, porque sé que después de mi partida, lógicamente estoy un poquito palabreando más adelante, versículo 29, de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Es decir, en la misma iglesia, de nuestra propia iglesia, han ido la mayoría excatólicos que no estaban formados, pastores evangélicos que no estaban formados y que empezaron a leer la palabra de Dios fuera de la iglesia católica y ahora dicen, yo cuando era católico era borracho, cuando era católico era adúltero, cuando era católico no leía la palabra de Dios porque a mí no me enseñaban, más bien no ibas a que te enseñaran. Más bien no te acercaste a la iglesia, no te integraste a un ministerio por el cual, hermano, no pudiste perseverar en la fe. Y por eso mucha gente hoy está engañada. Entonces, vemos cómo San Ignacio de Antioquía dice, es necesario, por lo tanto, y eso que ya hacéis, que no hagáis nada sino el obispo y que sean sumisos también al presbítero como si fuera los apóstoles de Jesús. Nuestra esperanza en el cual seremos encontrados, dice acá, supuesto que vivamos con él, del mismo modo que todos respeten a los diáconos como respetarán a Jesucristo, del mismo modo como respetarán al obispo como una imagen del Padre, y a los presbíteros como al consejo de Dios y al colegio de los apóstoles. Sin estos no puede llamarse iglesia, hermano, no puede llamarse iglesia. Entonces vemos un pacatazo ahí que no pueden llamarse iglesia nadie. Y esto lo está diciendo San Ignacio de Antioquía, no lo estoy inventando yo, son cartas apostólicas y ahorita voy a decir la fuente y el año, ¿verdad? Ya vamos casi terminando, hermano. Yo sé que esto es demasiado que presentar, pero es importante que sepamos tanto bíblicamente como patrísticamente que sí existe evidencia. Carta de San Ignacio a los Filadelfos, alrededor del año 110, dice, por cierto, los que pertenecen a Dios y a Jesucristo, esos están con el obispo, y los que se arrepienten y retornan a la unidad de la iglesia, ellos también serán de Dios y vivirán según Jesucristo. Que nadie se equivoque, hermanos amados, si alguien sigue a un cismático, a ese tal no entrará en el reino de los cielos, dice San Ignacio. Sed solícitos de tener una sola Eucaristía, ya está hablando de la Eucaristía, de modo que cualquier persona, cualquier cosa que hagáis esté en consonancia con Dios, porque hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz en unión con su sangre, hay un solo altar, al modo como hay un solo obispo con sus presbíteros y sus compañeros servidores, los diáconos. Carta de San Ignacio a los Esmirnas en el año 110, porque vosotros, dice, todos sabéis seguir, debéis seguir al obispo,
al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguís a los apóstoles. Que nadie, dice, haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Testimonio de Gésipo, alrededor del año 180. Dice, sin duda los 5 libros de memorias que nos han llegado ha dejado claramente cuál fue su opinión en estos libros. Él muestra de viaje hasta Roma y se encontró con muchos obispos y que de todos ellos escuchó siempre la misma y única doctrina. Es interesante ver lo que luego dice, de hacer algunos comentarios sobre la carta de Clemente a los Corintios. Dice, y la iglesia en Corinto ha continuado en la sana doctrina hasta el tiempo de Primus, que es el obispo de Corinto y con el cual he conversado prolongadamente en mi camino a Roma. Cuando pasé unos días con los de Corinto, durante las conversaciones nos animábamos mutuamente en la doctrina verdadera. Cuando llegué a Roma hice una lista de la sucesión de obispos de Roma, que eso es lo que yo cité al principio, hermano. Entonces dice, hasta Aniceto, cuyo diácono fue Eleuterio, y después a Aniceto le sucedió Soler, y luego de Eleuterio en cada sucesión y en cada ciudad hay una continuación en lo que se proclama en la ley, los profetas y el Señor. Dice acá, entonces vemos a San Irineo, hermano, por último, le voy a citar a San Irineo, que dice acá, pero la tradición de los apóstoles está bien patente en todo el mundo y pueden contemplarla todos los que quieran contemplar la verdad. En efecto, podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos hasta nosotros, y estos nos enseñaron nada semejante a los delirios, es decir, no nos enseñaron nada como los herejes. Dice, porque si los apóstoles hubieran sabido misterios ocultos para ser enseñados exclusivamente a los perfectos, a escondidas de los demás, los hubiesen comunicado antes que nadie a aquellos a quienes confiaban las mismas iglesias, pues querían que estos fuesen perfectos, irreprensibles. Primera de Timoteo 3:2, respecto a los obispos, en todos los aspectos, como los dejaban como sucesores suyos para ocupar su propia función de maestros. De su recta conducta dependía un gran bien. En cambio, si ellos fallaban, se había de seguir una gran ruina. Sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello, indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas las iglesias, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, porque hay muchos que andan negando ahí que Pedro y Pablo no instituyó la iglesia, la primera iglesia cristiana en Roma. Entonces, esto es la evidencia total, hermano, y de ahí viene lo que yo mencionaba al principio, que en efecto los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron al lino y todo eso, lo que yo leía al principio, hermano. Realmente yo me dirijo a los evangélicos, primeramente a los católicos, que debemos formarnos, hermano, porque realmente la información está ahí, la iglesia lo tiene, es simplemente que nosotros debemos ir y proclamar la palabra de Dios, debemos de ir y compartir lo que Dios nos ha enseñado, y que la iglesia, gracias al magisterio, hoy nosotros tenemos fundamento bíblico, tanto histórico como tradicional, como tanto bíblicamente. Entonces, hermanos, hay mucho cómo mostrar que la iglesia verdadera de Cristo tiene mucho fundamento para mostrar que somos la única y verdadera iglesia de Cristo que viene desde los apóstoles, de todas las formas que usted lo puede imaginar. Así es que no sé si quiere añadir algo, hermano. El tema es muy amplio. Digo, aquí me la podremos pasar hablando. Yo me podría pasar el primado de Pedro, que se le menciona infinidades de pasajes. Ya los tengo listos, infinidades aquí de todo lo que Pedro, cómo fue instituido, como lo que dice allá en Hechos capítulo 15 versículo 7, dice, ustedes saben, hermanos, cómo desde los primeros días el Señor me eligió a mí para que
para que los paganos oyeran, escucharan el evangelio de nuestro Señor. O sea, él mismo dice, el Señor me eligió a mí. No dice, no, bueno, ciertamente los eligió a todos, pero ahí dice, no, me eligió a mí. Entonces, hermano, no sé si quiera añadir algo. Yo sé que nos hemos extendido con este tema, pero es súper importante, hermano, mostrar toda esta evidencia, tanto bíblicamente como históricamente y bíblicamente, hermano. Adelante, hermano. Gracias, hermano René. Sí, la verdad que nos hemos extendido bastante, ¿no? Y bueno, es lo que Dios inspira en el momento de estar en un programa, estar en el vivo, ¿no? Y es parte de, ¿no? Lo importante es que estemos dispuestos a hablar lo que el Espíritu Santo o lo que el Señor también nos inspira, ¿no? En el momento mismo del video. Yo simplemente, hermano, más que dar una conclusión, ya lo di, más que comentar algo, simplemente lo que me queda es despedirme, hermano, agradecer, como lo dije al inicio, en primer lugar a Dios, a María Santísima por la bendición de estar aquí, hermano, y compartir con usted este tema en su canal de Facebook y de YouTube, al cual invito a que todos los hermanos católicos y no católicos se suscriban, ¿no? Y puedan seguir al hermano René, un hermano con una amplia capacidad bíblica, amplia formación en temas de apologética. En segundo lugar, hermano, agradecerle por este pequeño espacio que he tenido aquí. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Espero que sea la primera de muchos más momentos. Y también, ¿no?, enviar un saludo muy cordial a todos los hermanos católicos y no católicos. No puedo ver ningún mensaje, pero les envío un gran abrazo, un fuerte saludo para todos y esperando pues que este tema les haya servido, que ustedes pues estén más edificados en la sana doctrina. Compartan este video y hagamos pues que la evangelización cada vez se puede extender mucho más, ¿no? Me voy muy contento, muy feliz, pues esperando en Dios y María que nos bendigan, hermanos, bendigan también a su familia, a usted, y me bendigan a mí también, y que sigamos adelante, ¿no? Y por último, la iglesia que Cristo fundó, o la verdadera iglesia de Cristo, es la Santa Iglesia Católica. Será hasta una próxima oportunidad. Sí, suscríbanse también a mi canal, ¿no? Joseph Morales Espinola, que ahí tengo yo muchos videos también de temas de apologética, de formación religiosa. Así que, adelante, hermano, y buenas noches para todos. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, hermano. Bueno, fue un placer compartir con usted. Gracias. Espero, ¿verdad? Como dice usted, vamos a seguir compartiendo temas. Vamos a tocar los sacramentos. A mí me encantan los sacramentos, lógicamente, ¿verdad? Esto es para la edificación de nuestros hermanos católicos y también para los evangélicos, para que conozcan nuestra doctrina, la fe de nuestra iglesia, la fe de nuestro magisterio, ¿verdad? Que es nuestros obispos quien nos enseñan, nos edifican a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, saludos para todos, saludos para mi tía Sonia Torres, que está por ahí, saludos para ella, pronto le echo una llamada, tía, para ver cómo está, y saludos para todos los hermanos, para el hermano Daniel, es importante saludar a los hermanos, Daniel Fernández, el hermano Ángel Guzmán, mi hermanito que está en el coro, por ahí tiene su ministerio aquí en el área donde yo vivo, también el hermano Javier Flores, a Wilfred Misael, parece que está por ahí, bueno, ahí hay un protestante, Rafael Radillo, ¿verdad? Que es un evangélico, al hermano, al padre Carlos Mojica, no sé si estaba todavía por ahí, a la hermana Marlene Morales, Marco García, nuestro hermanito Marco García, a Segundo Buyay, bendiciones, hermanos, a todos. Recuerden, aquí no estamos para injuriar a nadie, simplemente para decir la verdad y lo que dice nuestra fe católica. Así es que, sin más ampliamiento, solamente que se suscriban a nuestros canales para poder seguir compartiendo temas, para que sigamos aprendiendo. Mi canal en YouTube se llama La Verdad Católica. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, también a mi página de Facebook, René Torres Apologista Católico, ahí también me pueden encontrar, queridos hermanos. Así es que bendiciones y felices fiestas, porque estamos de fiesta con Jesús, como dice la alabanza, ¿verdad? Estamos de fiesta con Jesús y también con María, ¿verdad? Porque estamos celebrando los acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, primeramente de María y ahora próximamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es solamente un acontecimiento, no una fecha. Así es que saludos a todos los hermanos apologistas de las redes, a muchos de ellos, ¿verdad? Saludos para todos, para no mencionar a todos,
Saludos y bendiciones para todos. Hasta la próxima, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.